y reina, y el cielo adora sin cesar. Su nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es, sobre todo es. Tu nombre sobre todo es. Queremos darte la bienvenida a nuestra iglesia. Estamos acá en nuestra casa, grabando después de mucho tiempo, y gracias te damos por conectarte, por estar viendo la reunión, y queremos también, si no lo hiciste, a que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita para que te enteres cada vez que subimos un mensaje de la palabra de Dios, una canción, algo
con lo que te puedas acercar a Dios. Y queremos invitarte a que en estos momentos, en estos minutos, meditemos juntos en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirte un pasaje en los Hechos de los Apóstoles y lo vas a ver igual en la pantalla, pero quiero que me acompañes en el capítulo 13. Una historia de 3 personas, de Pablo, de Bernabé y de un jovencito llamado Juan Marcos. ¿Qué pasó entre ellos? Bueno, la Biblia es muy clara y quiero que me sigas y que estés leyendo conmigo este pasaje de la palabra de Dios. Dice en Hechos, capítulo 13, que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo, que también le decían Saulo, para la obra misionera. Y entonces dice que ellos se dispusieron a salir al primer viaje misionero. Empezaba el cristianismo, la gente empezaba a creer en el Señor y el Espíritu Santo dice: quiero que más personas conozcan de Jesús. Quiero que más personas sean perdonadas y obtengan la salvación. Y dice: Bernabé y Saulo y Pablo los preparé para este primer viaje. Y dice Hechos 13:4, ellos, Bernabé y Pablo, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, y dice, a una ciudad llamada Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan era el que en otras partes de la Biblia se le llama Juan Marcos. Y es hasta el que escribió el Evangelio de Marcos, el segundo evangelio que tenemos en las Escrituras. Y sigue el relato. Dice que tenían a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, y ahí se encuentran con personas y les comparten la palabra de Dios. Y dice la Biblia que muchos creen, que algunos no creen, algunos rechazan el Evangelio, pero muchos creían. Pasan los días de este primer viaje misionero y dice en el versículo 13 que ellos, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, o sea Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge de Panfilia. Pero mirá lo que dice. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice que se apartó de ellos. Este jovencito, que yo creo que tenía menos de 20 años, dice que apartándose de ellos, se volvió para Jerusalén, para su casa. Y eso a Pablo no le gustó nada. Y seguramente vos, en tu casa o donde nos estás mirando, estarás pensando: sí, eso me pasó a mí también. ¿Sabés que yo confié en alguien, yo aposté a una persona, aposté a una relación y se apartó de mí? O creíamos que iba a seguir en los caminos de Dios y quizás en su juventud dejó de venir a la iglesia, dejó de acompañarnos en las reuniones y se apartó, se volvió a su casa. No sabemos qué hizo Juan Marcos. No sabemos si se cansó. No sabemos si en su inestabilidad de la juventud dice: no tengo más ganas de esto de los viajes misioneros. Lo cierto es que dice que se apartó de ellos. Pero eso a Pablo no le gustó nada. Es más, hasta me atrevo a decir que cada vez que él se acordaba de esa situación le generaba mucho rencor, quizá mucho enojo. Mirá, hubiéramos podido traer a otra persona y Marco nos abandonó. Y tenemos 2 posiciones, lo vamos a ver en un momentito. La posición de Pablo de juicio: Marcos nos abandonó, no quiero saber más nada con él. Está bien, lo perdoné, pero no me lo quiero cruzar. Y la posición de Bernabé, que me atrevo a decir que es la posición de Dios, la posición de las nuevas oportunidades. Yo no sé
si a vos en tu vida te han dado nuevas oportunidades. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. De que si te equivocás, te volvés a levantar. 7 veces cae el justo, dice la palabra. ¿Y cuántas veces caemos? Pero el Señor nos vuelve a levantar. Y quiere que si nosotros somos sus hijos y si vos estás mirando y pertenecés a la iglesia de Liniers, o no pertenecés pero sos un hijo de Dios, quiere que tengas la actitud que tuvo el Señor con vos, las veces que te equivocaste. Y Dios quiere de mí que tenga la misma actitud que tuvo Él las veces que yo me equivoqué. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos apartado? ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas por la mitad? Ya sea en nuestra juventud, ya sea en que hemos crecido y nos cansamos y no quisimos hacer más algo. Y el Señor nos vuelve a recibir. Miren, si el Señor nos dijera, bueno, lo perdoné, pero no, lo quiero mantener. No, el Señor quiere estar con nosotros. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él. El Señor le encantaba estar con ellos. Los discípulos se equivocaban, se peleaban entre ellos, se hacían problemas para ver quién era el más grande y el Señor dice, no, yo los vuelvo a recibir. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? Habiendo amado a los suyos, dice Jesús, los amó hasta el fin. Y el mismo Pablo, el mismo que tenía esta actitud dura, dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Y él también lo tenía que aprender. ¿Por qué digo esto? Vamos a seguir leyendo la Biblia. En Hechos, corremos un par de hojas hacia adelante y llegamos al capítulo 15. Ya terminó el primer viaje misionero y el Espíritu Santo vuelve a decir, quiero que vuelvan a salir. Quiero que vuelvan a salir para que más personas conozcan de Jesús, para que las personas que creyeron las vuelvan a visitar, vuelvan a aconsejarlas, vuelvan a afirmarlos en la fe. Y dice Hechos 15, versículo 36. Después de algunos días, seguime con la lectura, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Miren qué buena la actitud. Querían volver a estar con las personas que habían creído en el Señor. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé quería dar otra oportunidad a Juan. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este pasaje es muy claro, o sea, está diciendo, empieza el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, volvamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, otra vez no. Otra vez no quiero darle la oportunidad al que se apartó de nosotros. Y pensá, si vos no dijiste eso, porque lo tuve que pensar yo para mí mientras leí este pasaje, de cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos con palabras y nos mentimos a nosotros mismos y decimos, sí, yo ya lo perdoné, ya perdoné a mi hermano, pero no lo quiero tener cerca. Eso no es el perdón. Pablo seguramente, el apóstol, decía, sí, yo ya lo perdoné, yo soy un gran hombre de Dios. Pero bueno, déjalo por ahí a Juan Marcos. Eso no es perdón. Y esto también nos enseña en la Escritura que podemos ser pequeños en el buen sentido de la palabra, en el reino de Dios, o ser grandes hombres de Dios, humanamente hablando, porque para Dios todos sus hijos son iguales, y cometer este tipo de equivocaciones, de cerrarle la puerta a alguien, de cerrarle la puerta de la misericordia a alguien que se equivocó, porque Pablo tenía razón. Pero Bernabé dice, démosle otra oportunidad. ¿Cuántos Bernabés necesitamos en la iglesia?
yo pensaba esto. ¿Cuántos Bernabés necesitamos para jovencitos, para jovencitas que se equivocan y que simplemente los descartamos? O hijos, o hermanos, o personas que hemos compartido la juventud, que en vez de ayudarlos a levantar, decimos, bueno, sí, tomó sus decisiones. ¿Dónde están esos que me invitaban a hacer determinadas cosas? En vez de tener la actitud de los Bernabé en la iglesia, de esos que ayudan a levantar a otros. Como tantos hombres de Dios hicieron con nosotros, y gracias a Dios estamos parados acá compartiendo la palabra de Dios. Porque alguien dijo, no, hay que volver a ponerlo, hay que darle una oportunidad. ¿Cuántos Bernabés necesitamos en la iglesia? ¿Y saben lo que pensaba también? En que Pablo se olvidó quién fue Bernabé para él. Y también quiero que me acompañe. Está todo en el libro de los Hechos, lo que vamos a leer. Pablo se convierte, acuérdense que él perseguía a los cristianos. Él creía que hacía lo correcto matando a los cristianos y que Dios lo aprobaba porque esto del cristianismo no va. Y hasta que el Señor Jesús se encuentra con él, toca su corazón, se convierte de sus malos caminos y se convierte en un hijo de Dios. Y era tanto las ganas que tenía de contar a otros de Jesús, que la gente se asustaba y les decía, ¿cómo este que antes nos perseguía y nos mataba ahora nos quiere hablar de Jesús? Y dice que no lo quería ver nadie. Eso que Pablo quería hacer con Juan Marcos lo hacían con él antes, apenas conoció a Jesús. Pero hubo alguien que lo tomó. ¿Y saben quién fue ese? Bernabé. La misma actitud que Bernabé estaba teniendo con Juan Marcos, la tuvo él con Pablo. Dice en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse Pablo con los discípulos después de haber creído en el Señor. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, pensaba que los estaba engañando para matarlos. Pero él ya había creído en el Señor. Pero todos le tenían miedo y nadie quería juntarse con ellos. No. Está bien, si creíste en el Señor, bueno, hacé tu vida. Pero miren el versículo siguiente. Entonces Bernabé, tomándole, qué linda palabra, tomándole. Me imagino a Bernabé agarrando del brazo a Pablo, del hombro, dándole, no, vení Pablo, vení, vas a venir conmigo. Una vez un pastor amigo me dijo, no le digamos más a la gente, vení a la iglesia. ¿Sabés cómo le tenés que decir? Vamos a la iglesia. Me encantó. Y me lo imagino a Bernabé así, con Pablo diciendo, vamos con los discípulos, vas a venir conmigo. Tuvo misericordia. Bernabé significa hijo de consolación. Y usó la misericordia que Dios seguramente tuvo con él, que no se nos dice mucho de la historia de Bernabé, pero la trasladó a otros. ¿Qué sería de la vida de Pablo si no existiera un Bernabé? Seguramente hubiera quedado excluido. Había creído en el Señor, pero nadie se hubiera juntado con él. Y dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, cómo Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y le empezó a contar todas las cosas que Pablo vivió, y que empezó a hablar de Jesús, y que realmente aceptó al Señor. Alguien usó de misericordia con él. Seguramente escuchó a Jesús, me gusta pensar eso, contando la parábola del buen samaritano. ¿Cómo termina el Señor esa palabra? Entonces dice, ve y haz tú lo mismo. Bernabé aprendió de eso. Bernabé hizo lo mismo. Pero qué triste es que cuando recibimos la misericordia de Dios, no la damos a otros. Queremos misericordia para nosotros
y juicio para los demás. ¿Se acuerdan por qué se enojó Jonás? Porque Dios quería perdonar a otros. ¿Cuántos Bernabés necesitamos en la casa de Dios, en nuestra vida? Juntarnos con personas que den nuevas oportunidades. Y yo te animo, querido hermano, querida hermana, a que tengas esta misma actitud que tuvo Bernabé. Y que tengas la misma actitud que tuvo Jesús, que siempre, pero siempre, nos da nuevas oportunidades. No toma en cuenta nuestra maldad. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué sería de nosotros si el Señor tomara en cuenta nuestra maldad? Entonces Bernabé le tomó y le trajo a los apóstoles y ellos pudieran hacer entrar a Pablo a la iglesia y que fuera el hombre que hoy es para nosotros. Y de que tantas bendiciones. ¿Por qué? Porque alguien tuvo misericordia de él. ¿Y qué pasó entre Pablo y Juan Marcos? Pasó el tiempo. Tantos viajes que hizo Pablo. Ya estando a punto de morir, le escribe también a un hijo espiritual que tenía, que se llamaba Timoteo. Y la última carta que Pablo escribe, ya a punto de morir, miren lo que dice. 2 Timoteo 4, 11. Y vamos terminando. Dice 2 Timoteo 4, 11, solo Lucas está conmigo. Ya todos lo habían abandonado. Pero miren lo que pide Pablo a Timoteo. Toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Leíste bien? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó? De decirle no, nunca más, a decirle, tráeme a Marcos, me es útil para el ministerio. Hermanos, triunfaron las cosas de Dios, triunfó la misericordia. Gracias a Dios por los Bernabés que trabajó seguramente en la juventud de Marcos. Sí, se equivocó, te equivocaste, pero yo voy a estar al lado tuyo para acompañarte. Voy a estar al lado tuyo para las veces que te caigas, estar orando por vos. ¿Tenés a Juan Marcos en tu vida? ¿Tenés algún Juan Marcos? ¿O tenés la actitud de Pablo de decir, no, ya está, que no venga más? Pero gracias a Dios y gloria a Dios que pasó el tiempo y si bien Pablo ya estaba a punto de morir, se dio cuenta que el mejor camino es la misericordia. Juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, dice la palabra de Dios. Pero la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Querido hermano, si estás escuchando esta palabra, te invito a reflexionar de si estás teniendo la actitud del apóstol Pablo, del gran hombre de Dios, o sos un Bernabé que decide dar nuevas oportunidades. Yo te animo en esta hora, y con esto termino, a que elijas el canal de la misericordia, porque no es otra cosa que lo que Dios hizo, pero lo que Dios hace todo el tiempo con nosotros, dándonos nuevas oportunidades. Dice la palabra de Dios, si tomaras en cuenta los pecados, oh Dios, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Y gracias a Dios por su perdón, que podemos estar parados aquí, después de equivocarnos, compartiendo la palabra de Dios con vos, invitándote a que así como hizo Bernabé con Juan Marcos, y seguramente con muchos, con Pablo al principio, lo hagas vos también. Que te busques esos Juan Marcos que se equivocan y tengas misericordia de ellos. Y yo voy a orar por vos. Dios va a hacer la obra, yo te voy a acompañar. Personas que no se escandalizan con los pecados de los demás. Personas que no huyen cuando las personas se equivocan. Pero si vos no tenés esta esperanza, si vos no tenés el perdón, dijimos hace un ratito que en Dios hay perdón. Te invitamos a que creas con el corazón
Dios es el principal interesado en tener misericordia de vos. Las personas eventualmente algún día te pueden ayudar o te pueden descartar. Pero Dios es el que quiere darte verdadera salvación. En ti hay perdón y lo que necesita todo ser humano es el perdón de sus pecados. Y Él lo ofrece en esta noche gratuitamente a aquel que con sinceridad dice: Señor, perdóname. Me di cuenta que me equivoqué, que estuve alejado de ti, que no te tuve en cuenta. Te recibo en mi corazón. Jesús predicaba un mensaje muy sencillo que dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse de corazón, cambiar de mente y creer en el Señor Jesucristo. Acá vemos un versículo que este mismo Pablo justamente lo dijo. ¿Cuánto aprendió Pablo a pesar de sus errores? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque un domingo más en la iglesia de Liniers podemos abrir las puertas de tu casa y abrir la palabra de Dios. Y queremos, Señor, agradecerte porque principalmente vos tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Cuando nadie nos quería, nos tomaste de tu mano derecha, como dice tu palabra, y nos levantaste. Pero también hubo tantos hombres y tantas mujeres, Señor, que han tenido misericordia de nosotros, que a pesar de nuestros errores de la juventud y errores que cometemos ahora también, nos levantaron. No nos abandonaron, Señor. Oraron por nosotros y estuvieron a nuestro lado. Ayúdanos a armarnos del mismo pensamiento. Pero si hay alguien, Señor, que está escuchando esta palabra y no tiene esta esperanza, no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, no ha tenido el perdón, te rogamos que estés en esta hora hablando a su corazón y pueda convertirse en un hijo tuyo. Gracias por estos momentos, Señor, en los que podemos abrir tu palabra y gozarnos y declarar que tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a que escuches todos nuestros mensajes y que si tenés alguna duda nos escribas en YouTube, nos escribas en Facebook. Vamos a contestarte. Queremos ponernos en contacto con vos y compartirte lo más valioso que tenemos, que es a Jesús. Chau, que Dios te bendiga.